esta noche. Amén. Hace calor, ¿no? Bien, hermanos, muy buenas noches. ¿Cuántos estamos bendecidos por el Señor? Amén. Ha sido un día, creo yo, muy bendecido de parte del Señor Dios. Amén. Y pues terminamos en el mejor lugar, en la casa del Señor. Amén. Y por eso empezamos temprano, hermano. Por eso empezamos a las 6 de la tarde, para que usted vaya temprano, fresco a su casa a descansar, porque mañana es día lunes. Amén. Imagínense, empezábamos a las 8. De aquí nos vemos hasta las 10. ¿No? Así que 6 de la tarde, ya temprano, ya usted está yendo a su casa a descansar. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar en esta noche con un tema harto interesante. Y para centrarle en el estudio del libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 6 y habíamos visto ya en el capítulo 4 cómo Juan es llevado al cielo y tiene la visión celestial de los seres vivientes, de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios y adoran al Padre Celestial. Amén. Y luego vimos que en el capítulo 4 y 5 que el Padre tenía un rollo en su mano. El Padre Dios tenía un rollo en su mano, el cual ninguno podía abrir, porque tenía ¿cuántos sellos? 7 sellos, hermano. Tenía 7 sellos y nadie podía abrirlo. Solamente el Cordero de Dios, el León de Judá. Él había vencido para poder abrir el libro y desatar sus sellos. Y cuando el Cordero abre el primer sello, dice la Biblia que cuando el Cordero abre el primer sello, aparece el primer ser viviente y le dice a Juan: ven y mira. Y cuando Juan va y mira, un caballo blanco, y el que estaba sentado en el caballo, el jinete, salió venciendo para vencer. Y habíamos dicho que ese personaje, ¿quién era? El anticristo, ¿verdad? El anticristo, el último gobernante del mundo, que va de una manera despótica y autoritaria a hacer del planeta Tierra lo que bien le parezca en gana. ¿Por qué? Porque Dios lo ha entregado en su mano a manera de castigo, porque la tierra está andando desordenadamente. Amén. Pero nos quedamos allí, en el primer sello del rollo que está en la mano de Dios y que ahora el Cordero lo tenía. Vamos a ver el versículo número 3 del capítulo 6. Versículo número 3 del capítulo número 6. Dice la Biblia: cuando abrió el segundo sello, y estamos en el segundo sello, dice: oí al segundo ser viviente que decía: ven, sal, mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y ahora vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Verso 6. Y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes, o sea, de Dios, que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Creo que es suficiente para estudiar en esta noche. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, que ella es viva y eficaz. Permite que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder compartir con otros y para poder también, eterno Dios, disciplinar nuestra vida
conforme a los consejos que en ella encontramos. Ayúdanos, bendícenos y fortalécenos para aprender más de tu palabra. Te lo pedimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes, hermanos, recordarán en el año 2001, el 11 de septiembre, ¿qué pasó el 11 de septiembre del año 2001? La caída de las Torres Gemelas, ¿verdad? Fue uno de los eventos más importantes dentro de la historia de América. ¿Por qué? Porque era imposible. Uno miraba a Estados Unidos en aquel entonces como una potencia mundial inquebrantable. Era imposible que terroristas islámicos pudieran perpetrar un acto destructivo de esta magnitud en uno de los países más seguros del mundo. Es más, un avión cayó en el Pentágono. Entonces, ¿imagina usted eso? Uno de los países más seguros del mundo fue atacado en un atentado terrorista donde murieron más de 3.000 personas. Imagínense, fue una masacre completa, más de 3.000 personas. Pero usted recordará que en esa época, estoy hablando de hace 15 años atrás, miren, bien rápido, ¿no? Usted recordará que en esa época empezó una famosa enfermedad que uno ni siquiera se acordó, ni siquiera sabía que existía, hasta que apareció en las noticias. ¿Usted recuerda cuál fue? El Anthrax. O carbunco, ¿verdad? ¿Qué es el Anthrax o el carbunco? Hermanos, el carbunco, o conocido también en su nombre inglés Anthrax, es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad aguda y muy grave que puede afectar al ser humano. Y esta enfermedad es causada por el bacilo Anthracis. En el año 2001, el 18 de septiembre de ese año, una semana después del ataque terrorista causado por los musulmanes extremistas de Al Qaeda, ¿no? Cuando destruyeron las famosas Torres Gemelas, empiezan los ataques con Anthrax. ¿Y cómo se perpetraron estos ataques con Anthrax en Estados Unidos? Comenzaron a mandar correspondencia y por medio de sobres, dentro de los sobres, ponían esporas de esta enfermedad. De tal manera que la persona que abría la correspondencia para ver qué había dentro del sobre terminaba aspirando la enfermedad y terminaba muriendo. Imagínese usted. Y entonces, amados hermanos, los musulmanes radicales comenzaron a enviar cartas que contenían esporas de Anthrax a varias oficinas de noticias de Nueva York. La BBC, la NBC, etcétera, muchas estaciones de noticias que había en Estados Unidos, en Nueva York, recibieron esos paquetes, esos sobres, los abrieron y es más, le enviaron 2 cartas a 2 senadores demócratas de Estados Unidos. Imagínense, cuando las personas abrían los sobres, respiraban el Anthrax y quedaban infectados inmediatamente de este virus. Imagínese usted, ¿cuál fue el resultado? 22 personas infectadas y 5 fallecidos. Imagínese, por este tipo de ataque salvaje que habían perpetrado los extremistas musulmanes. Se dice que el gobierno de Estados Unidos, ojo, gastó más de $40 millones. 40 millones de dólares para descontaminar los edificios del gobierno en Washington. Porque habían llegado mucha correspondencia a los edificios del gobierno allí en Washington. ¿Ve? Y tal vez alguno de estos sobres se había abierto y estaba todo el edificio contagiado con esta enfermedad. Así que gastaron más de $40 millones para con sodio poder limpiar todos estos edificios de la enfermedad del Anthrax. Hermanos, en ese momento el mundo empezó a tener temor. ¿Recuerda usted? En el Perú se prohibió la correspondencia venida de Asia. No se permitía la correspondencia venida de Asia. ¿Por qué? Porque todos los países comenzaron a estar en alerta de ataques terroristas a través de estas nuevas pestes y enfermedades que estaban perpetrando los extremistas musulmanes. Hermanos, ¿y por qué los extremistas musulmanes buscaron a través de esta enfermedad infectar a los occidentales? En este caso los americanos. Porque para los extremistas musulmanes, los americanos, los cristianos, los judíos somos sus enemigos.
porque no creemos en su Dios Alá. Entonces, ellos están llamados por su Dios Alá a destruir a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros. Nosotros somos llamados infieles en el Islam, porque no creemos el mensaje de Mahoma. Hermanos, mucha correspondencia fue eliminada y se prohibieron el envío de cartas durante un buen tiempo en Estados Unidos, para evitar que esta enfermedad se propague en toda la nación. Hermano, ¿se imagina usted el terror mundial que hubo en ese momento de recibir correspondencia y de tal vez ser infectado con abrir un solo sobre? O sea, fue un terror mundial. La gente tenía miedo de abrir un sobre porque tal vez podía estar infectado con el antrax y podía morir allí. Así que, amados hermanos, ese mismo terror a las pestes que habrán al final de las épocas sucederá durante la tribulación. Ese mismo terror masificado. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Número 1, vamos a ver el segundo sello. Número 1, vamos a ver el segundo sello. Amén. Número 1, el segundo sello. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, hermano, no se vaya a dormir, ¿ah? Tranquila, mamá. El segundo sello. Versículo 3 dice la palabra de Dios: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba fue dado poder de quitar la paz sobre la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un caballo bermejo. El color bermejo es un color rojo intenso. Rojo intenso. ¿Y de qué nos habla el color rojo intenso de este caballo? Hermanos, este caballo representa una de las grandes matanzas que va a hacer el anticristo durante su gobierno. Lo primero que el anticristo va a buscar hacer al entrar al poder será un derramamiento de sangre mundial. El anticristo, ni bien llega al poder, lo primero que va a hacer es exterminar a todos los que estén contra su pensamiento, contra su ideología y contra lo que él piense. Pero hermanos, mire lo que dice el versículo número 4. Y al que lo montaba le fue dado poder. ¿Quién le dio ese poder? Dios. Quiere decir que aún en el exterminio, aún en el momento difícil de la gran tribulación, Dios sigue teniendo control, hermano. Amén. ¿Amén? Dios no deja a sus criaturas. Es cierto, el anticristo y su gobierno y su ideología satánica de exterminio masivo, como lo tuvo Adolfo Hitler, ¿verdad? Como lo tuvo Antíoco Epífanes, como lo tuvo Napoleón Bonaparte. Estos hombres que son prototipos del anticristo, no el anticristo, sino prototipos del anticristo, lo tendrá el anticristo final y buscará exterminar. Pero hermanos, me da gozo leer la palabra de Dios, porque dice que le fue dado. Dios tiene el control sobre la tierra, hermano. Amén. Él no deja a la tierra que haga lo que pase. No. Dios está detrás de todo lo que va a suceder durante la escena de la gran tribulación. ¿Para qué? Para dirigir, para guiar, que todo salga conforme a su plan. Oiga, ¿usted cree que el anticristo, cuando llame a todos sus ejércitos a destruir al final de los tiempos, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al 19, en el año 2080, cuando el anticristo llame a sus ejércitos y diga: nos vamos a Jerusalén a destruir a los enemigos, vámonos todos a destruir a Jerusalén? ¿Usted cree que esas personas, esos extremistas radicales del Islam que van a ir al final de los tiempos a exterminar a Israel, van porque ellos quieren? No, hermano. Ellos son fichas de ajedrez. El que está moviendo todo el juego es Dios. Porque Dios dice: ellos no se van a dar cuenta que están haciendo lo que yo quiero para exterminarlos. Hermanos, Dios sigue teniendo el control. Amén. ¿Amén? Amén. Dios sigue teniendo el poder. Y continúa la Biblia, dice: le fue dado el poder de quitar la paz sobre la tierra. Hermanos, uno de los anhelos del hombre es vivir en paz, ¿o no? Amén. Sí, por eso se ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, para vivir en paz. Por eso uno llega a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas, y fuera hay un muro que tiene Isaías 2:4. Y nunca más se prepararán para la guerra. Eso es lo que dice. Y nunca más se prepararán para la guerra.
Y claro, ellos no ponen ahí la cita bíblica. ¿Por qué? Porque ellos esperan que la paz venga sin necesidad de Dios. Hermanos, no hay paz si no está Dios en medio. Amén. 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 No hay paz si Dios no está en medio. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Amén. Así que no hay paz si no está Dios. Gloria a Dios. Y amados hermanos, el deseo del hombre es vivir en paz, quieta y reposadamente. La Biblia nos enseña a nosotros a orar por los gobernantes. ¿Amén? Amén. A orar por los gobernantes. ¿Pueden ser malos? Sí. ¿Puede que no gobierne él, gobierne ella? Sí. Pero hermanos, ¿cuánto sinceramente hemos orado por nuestro presidente? Mire, esto es una realidad. Es cierto que tal vez muchos presidentes, o tal vez nuestros presidentes sean malos, y no les importa la palabra de Dios. Pero la Biblia no dice que le faltemos al respeto, que dejemos de orar por ellos. La Biblia dice que oremos por ellos. ¿Amén? O sea, usted cumpla con su parte. Porque aunque Dios les ha dejado a ellos la administración pública de la nación, Dios les va a juzgar a ellos por lo que ellos hagan en el gobierno. Pero nos va a juzgar a nosotros por orar por ellos. ¿Amén? Así que, amados hermanos, ojo, lo mismo pasará durante la gran tribulación. La gente va a buscar paz, pero la Biblia dice que esta matanza tan grande que va a originar el anticristo va a ser un derramamiento mundial de sangre, hermano. Terrible. Y no habrá paz. Dice la Biblia, para quitar la paz de la tierra. Oiga, el anticristo lo primero que tiene en mente es destruir al ser humano. Que el ser humano se rinda a sus pies. Que el ser humano no tenga voz ni voto. Como hay lugares en donde hay dictadores y nadie puede decir nada porque lo matan. Imagínense, hermano, lo mismo pasará con el anticristo. Él va a traer un caos mundial. Él va a traer un caos mundial. Y dice la Biblia, versículo 4, y que se matasen los unos a otros. Escucha aquí. Subraya la palabra matasen, porque sabe una cosa, la palabra griega matar, allí en ese versículo 4, esta palabra griega es faso. Es faso. ¿Y sabe qué significa es faso? Cortar el cuello. Degollar. Degollar. Cortar el cuello. O sea que si uno lo lee, literalmente lo puede traducir como lo hace la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén traduce el verso de la siguiente manera: al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Si usted escucha eso, ¿qué es la primera impresión que se le viene a la mente? El Estado Islámico. El Estado Islámico. Amén. El Islam, que es el único lugar en el mundo donde están degollando a personas. ¿Entienden o no? Lo primero que se nos viene a la mente en la actualidad, porque en la época antigua, en la revolución francesa, cortaban también la guillotina, ¿verdad? Pero hoy en día está prohibido por derechos humanos. Pero donde no hay derechos humanos es en los países musulmanes. Por eso cortan la cabeza, degollan a los que son cristianos y judíos. Ven un judío, hermanos, en las tradiciones islámicas, hay un dicho de Mahoma. ¿Y saben lo que dijo Mahoma? Mahoma dijo en la Sunna: oh musulmán, llegará el momento que hasta las piedras te dirán: musulmán, ven aquí detrás mío, hay un judío, y córtale el cuello. Eso es lo que dicen las tradiciones islámicas, que aún llegará el momento en que las piedras clamarán a los musulmanes, porque los judíos se ocultarán detrás de ellos, de las piedras, para que les corten el cuello. Y dice que el mundo saltará de alegría cuando cristianos y judíos sean exterminados. Imagínense.
Ellos están esperando que judíos y cristianos seamos exterminados. ¿Por qué? Porque ellos saben que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Pero su Dios, Alá, es un Dios distinto. Satanás. Es Satanás, disfrazado de Dios. Es Satanás, porque Alá les enseña a ellos a matar a los que no creen en su religión. La Biblia, lo máximo que la Biblia nos dice es convencer a otros. Hay que convencerles. No dice córtanos el cuello por no creer en Alá. Así que, amados hermanos, esta religión perversa y satánica inventada por el diablo, a esta religión Dios le va a dar, al parecer, muy probable, le dé todo el poder del mundo para que haga lo que bien le parezca, porque será el castigo de Dios para el mundo entero. Imagínense, hermano. Y mire, ¿cuál es la razón de degollar a las personas? Versículo 9, ahí lo dice, capítulo 9, capítulo 6, versículo 9. Cuando abría el quinto sello, este es el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y allí la palabra griega, muertos, también es esfazo, que significa degollados. O sea, vi las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios. O sea que el anticristo lo primero que va a hacer es perseguir ¿a quién? A los cristianos. A los cristianos. Ah, claro, los cristianos estamos en el cielo con Cristo. Pero la gente que se convierta durante la gran tribulación, el anticristo los va a perseguir y les va a cortar. Va a ser una matanza. Por eso dice, para que se degollen unos a otros, para que se corten la cabeza. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del anticristo, exterminar a los cristianos. Hermanos, el anticristo odia a judíos y a cristianos. ¡Qué curioso! El Islam también. ¿Verdad? Es bastante curioso. El anticristo detesta a judíos y a cristianos, y vamos a ver cómo persigue a los judíos en el capítulo 12. Pero hermanos, el Islam hoy en día también odia y detesta a judíos y a cristianos. Y de repente en algún momento voy a traer con el proyector para que usted vea cómo en las mezquitas musulmanas, hermano, sale estos imanes, los maestros musulmanes, y se les ve ahí, se les graba en Irak, un maestro musulmán, y habían como 1000 musulmanes reunidos ahí, y decían, y vamos a ir contra América, y con esta espada, tremendo sable sacaron, hermano, con esta espada le cortaremos la cabeza a los infieles, y todos, ¡sí! Gritaban, ¡Allahu Akbar! ¡Alá es el Altísimo! Y todos levantaban sus espadas, hermanos, para matar a todos los americanos, a todos los de Occidente. ¿Y sabe por qué América y no tanto Europa? Porque Europa ya es musulmán. Ellos saben que de acá a unos 20 años más, Europa ya es musulmana, es islamizada. Y hermanos, por eso van directamente contra América. ¿Por qué? Porque ellos van directamente contra el país de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, curiosamente, ¿a quién apoya? A Israel. A Israel. Y como Estados Unidos apoya a Israel y los países musulmanes odian a Israel, el ataque va primero a América. Así que, amados hermanos, como que todo concuerda, ¿verdad? Amén. Como que toda la historia está tornándose de acuerdo a lo que sucederá al final de los tiempos. Hussein bin Mahmoud, que es integrante salafista del grupo terrorista islámico Al-Qaeda, dice acerca de la decapitación, de degollar a los creyentes judíos y cristianos. Él dice, la decapitación de un infiel, o sea, de nosotros, ¿no?, es un acto bendito por el que un musulmán recibirá recompensa. Imagínense, eso es lo que dicen. Ellos dicen que decapitar a un judío o a un cristiano infiel va a ser recompensado por Alá en el cielo. Imagínense. Por eso los musulmanes tienen distintivos. ¿Y sabe dónde van sus distintivos? En la frente y en la mano derecha. Se ponen distintivos que dicen, por ejemplo, Besmalah, que significa en el nombre de Alá. O Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Son distintivos que ellos se ponen. Es más, ¿sabe lo que dijo Mahoma?
En una ocasión cuando Mahoma comenzó a hablar con sus discípulos, le dijo: en el último tiempo, cuando Alá juzgue a los hombres por sus obras, y les juzgue a ustedes, oh musulmanes, y le digan por qué deberían entrar al paraíso, ustedes deben decir dos cosas. Número uno, porque decapitamos judíos y cristianos. Y número dos, porque tenemos este símbolo. Y era el símbolo de Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Le sacó una placa que usan los musulmanes en su mano derecha. Entonces, amados hermanos, el Islam odia completamente a los cristianos y judíos. Y esa ideología es la misma ideología que curiosamente tiene el anticristo. Es una ideología de matanza para degollar. Es más, continúa Hussein bin Mahmoud diciendo: cortar la cabeza de cristianos y de judíos es un acto lícito para toda la comunidad musulmana. O sea, no hay musulmán que vea que esté mal cortarle la cabeza a un judío o a un cristiano. Continúa diciendo: el Islam es la religión de la decapitación. Eso lo dijo en el año 2015. Imagínense. Eso es lo que piensa el Islam actualmente de América. En el Corán, la sura 47, la ley 4, dice: cuando encuentren infieles, o sea nosotros, dice: matadles hasta el punto de hacer con ellos una carnicería y estrechen fuertemente sus cadenas para que no se escapen. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice el Corán, así lo dice textualmente. Yo tengo un Corán en mi casa y por eso le estoy sacando textualmente lo que dice. En el Corán, la sura 8, la ley 12, dice: infundiré el terror en los corazones de quienes no crean en el Islam. Cortadles el cuello y pegadles en todos los dedos. Imagínense, leyendo eso, si nosotros leyéramos eso, ¿qué haríamos? Estaríamos en la calle decapitando gente, ¿no? Imagínense. Así como para nosotros la Biblia es palabra de Dios y todo debemos cumplir, para ellos el Corán es la palabra de Dios y todo tiene que cumplirlo. Hermanos, es interesante la relación de este punto con el Islam y el anticristo. Para mí esto es una fuerte evidencia de que por allí está viniendo la corriente del anticristo. Amén. El hombre de pecado y la bestia de los últimos tiempos. Hermanos, este jinete representa el gran derramamiento de sangre por decapitaciones que va a ser ordenado por el anticristo durante la gran tribulación. Qué terrible, ¿verdad? Pero gracias a Dios, usted y yo ya estamos seguros. Amén. Amén. Nos vamos al cielo. Pero sí la Biblia dice que esto va a suceder para infundir temor a las personas. Amén. Estaba leyendo y decían: ¿por qué es que los musulmanes decapitan? Dice que Mahoma en una ocasión llegó a un pueblo que era Quraiza, allá por Arabia. Era un pueblo netamente judío. Y cuando él fue y predicó y no se convirtieron, él mismo cavó trincheras, cavó huecos y mató a cerca de 500 a 600. Él mismo decapitó de 500 a 600 judíos. Él solo los decapitó. Imagínense. Y es más, algunos comentaristas dicen que fueron entre 800 y 900 las personas que decapitó. Y para un cristiano, los pasos de Jesús son los que tenemos que copiar. Para un musulmán, los pasos de Mahoma son los que se deben de copiar. Por eso, y no les parezca extraño, mire hermano, hasta dónde llega la degradación de esta religión satánica. Escucha aquí, hasta dónde llega, hermano, la degradación de esta religión satánica, que actualmente en Jordania, en Arabia Saudita, en Siria, en el Líbano, en los países musulmanes, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en estos países musulmanes, está permitido el matrimonio con niñas. Está permitido. ¿Por qué? Porque Mahoma lo hizo. Mahoma se casó con una niña cuando tenía 6 años de edad y consumó su matrimonio a los 8 años. Y eso lo cuenta la historia. Por eso que los musulmanes permiten el matrimonio con niñas. Por eso no hay derechos humanos. Porque los derechos humanos lo primero que querían es ir contra esos países, ¿verdad? No pueden. ¿Por qué? Porque estos musulmanes es más fuerte lo que enseñó Mahoma
que los derechos humanos. Por eso es que hoy en día se están casando. Muchas niñas mueren, hermano, en la noche de boda. Niñas de 5, 6, 7, 8 años mueren en la noche de boda por las aberraciones de esta gente perdida, hermano. Y ojo, es legal en los países musulmanes. Esos locos van a llegar acá. Sí, pero van a llegar en la gran tribulación. Y van a gobernar. Imagínense cómo va a ser el mundo. Va a ser una desgracia, hermano. Pero gracias a Dios, usted y yo estamos en el cielo. Amén. Ahí no hay derechos humanos, todos en la marcha. ¿Qué marcha, hermano? ¡Pum! Ya, muertos todos. Va a ser una destrucción. Hermano, al primero que se revele muerte, nadie puede ir contra el sistema. Porque Dios le va a dar autoridad al anticristo al final de los tiempos. Amén. Número 2, el tercer sello. Número 2, el tercer sello. Ahí encontramos al hambre. Versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amados hermanos, el caballo negro representa la pobreza, la necesidad, y representa el hambre. La balanza en la mano representa que durante la gran tribulación el anticristo va a racionar los alimentos, ya que habrá escasez. Es más, el anticristo mismo va a determinar quién come y quién no come. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, Apocalipsis 3, y el que tuviere la marca de la bestia o el símbolo de su nombre podrá comprar y vender. Así que el anticristo tiene control, ¿o no? Sí. Por eso pone una balanza en la mano. Ahora, amados hermanos, ¿qué significa esto que 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino y el aceite? Lo que pasa es que durante la época de Juan, un jornalero, un trabajador, ganaba 1 denario al día. Y con 1 denario uno podía comprar 4 libras de trigo o 12 libras de cebada. Pero durante la gran tribulación, la escasez de comida va a producir que por el mismo precio compre la mitad de todo. Si por 1 denario comprabas 12 libras, ahora compras 6. Hermanos, van a ser, ¿usted recuerda los años 80? ¿Se recuerda los años 80 cuando hubo la hiperinflación en el Perú? Hermanos, en esa época no había peruano que no sea millonario, hermano. ¿Es verdad o mentira? Todos eran millonarios. Tenían millones de intis para comprarse un pan. Fue la única época en la que Perú fue millonario. Porque todos ganaban. ¿Cuánto va a ser mi sueldo? 50 millones de intis. ¡Ay, qué bien! ¿Qué compraba? Un pan, hermano. La inflación fue increíble. ¿Cómo se hacían colas, hermano? Colas de colas para comprar 1 kilo de arroz o una leche. Eso va a pasar durante la gran tribulación, pero durante 7 años. Imagínense, el anticristo va a racionar todo esto. Es más, los elementos más caros eran el vino y el aceite. ¿Y qué dice Dios? Daña el trigo, daña la cebada, para que no puedan comer. Si comen, comen la mitad. Si antes comías 3 panes, ahora te comes 1. Castigo del Señor. ¿Se da cuenta, no? Y luego dice, no dañes el vino y el aceite. ¿Por qué? Porque siendo elementos caros, nadie lo puede comprar. Así que no hay problema. ¿Entiendan, no? Siendo caro, nadie lo puede comprar, así que tampoco no habría por qué dañarlo. Va a ser inalcanzable poder comprar vino y aceite durante la gran tribulación. O sea, la pobreza, la escasez, el hambre, la hiperinflación va a ser extrema, hermanos, completamente. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo, imagínense, todos los países van a estar concentrados en un solo hombre. ¿Quién es? El anticristo. Y lo que él mande, se va a tener que hacer. Amados hermanos, nótese que el hambre es un castigo de Dios por la impiedad.
Dios mandó hambre al pueblo de Israel. Usted recuerda Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25, donde la Biblia dice que por un... vamos a ver, para no hablar de herejías. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y mires cómo llegó el hambre a la tierra de Israel. Versículo 25, dice la Biblia: hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Sabe qué? Tanta era el hambre que había en Israel por causa de su pecado, que ahora vendían cabezas de burro para hacer sopa, y vendían excremento de ave para comer. Imagínense, ese fue el castigo. Es más, Dios le dijo al pueblo de Israel: y el día que de mí te alejaras, comerás a tus propios hijos. ¿Saben lo que hacían las mujeres de Israel durante la época de hambre? Cocinaban a sus hijos y se los comían. Hermanos, eso será intensificado durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque será un castigo de Dios en la tierra. Número 3, el cuarto sello, y aquí terminamos. El cuarto sello. Número 3, el cuarto sello. Mira, qué terrible, ¿verdad? Sale el anticristo y después de él, ¿quién sale? La matanza, la guerra santa, la yihad, la guerra contra los infieles, el cortar la cabeza de los que no son musulmanes. Luego viene el hambre. ¿Y luego qué viene? La muerte. ¿Pero qué muerte? Vamos al versículo 7. Apocalipsis 6, 7. Y escúchame aquí, porque cuando yo estudié esto hace 5 años, para mí fue impactante, hermano. Cuando yo estudié esto hace 5 años, para mí fue impactante lo que encontré en este caballo. Mira lo que dice el versículo número 7. Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Encontramos a un caballo, ¿de qué color? Pero la palabra griega es chloros, de donde viene nuestro término chloros, ¿verdad? O cloro. La palabra griega es chloros, que significa verde pálido. La Biblia de Jerusalén lo traduce como color verdoso. Y cuando uno lee esto, los comentaristas dicen que el color de este caballo es un verde pálido, y es usual en cadáveres que han muerto por alguna peste. O sea, ese color verdoso, amarillento, es particular de personas que han muerto por pestes o por enfermedades, por virus. Ahora entiende por qué le hablé del antrax al comienzo. Ahora entiende por qué. Ahora ya relacionó porque a qué venía el antrax que le mencioné al comienzo. ¿Por qué, hermanos? Porque existen antecedentes de bombas bacteriológicas en el Islam radical. Amados hermanos, el 18 de septiembre del año 2014, el Estado Islámico amenazó con utilizar el virus del ébola como un arma de guerra. ¿Saben cuál es el proyecto de ellos? Les voy a explicar así nomás, de manera sencilla. Ellos dicen: muy bien, no quieren convertirse al Islam, no hay problema. ¿Dónde hay la mayor afluencia de gente? A ver, ¿dónde hay la mayor afluencia de gente? Uy, pastores de Metropolitano. Ya, muy bien. Metropolitano, trenes, Los estadios, conciertos, aeropuertos, etc. Los musulmanes tienen el proyecto de enviar virus a estos lugares para que el contagio sea masivo. Para que el contagio sea masivo. Ese es el proyecto que ya tienen ellos. Tienen planeados bombas bacteriológicas para destruir a las personas con enfermedades incurables. El 20 de noviembre del año 2015, el primer ministro francés, Manuel Valls, alertó sobre el riesgo de que Francia o Europa sufrieran un ataque con armas químicas o bacteriológicas por parte del Islam radical.
el clérigo saudí Nasir al-Far emitió un comunicado en el que justificaba el uso de armas de destrucción masiva si los musulmanes no son capaces de derrotar a los infieles por otros medios. O sea, ¿qué está diciendo este musulmán? Está diciendo, nosotros aceptamos utilizar armas químicas y bacteriológicas si es que los infieles no se pueden convertir. Amados hermanos, ¿por qué hay terror mundial? Porque los musulmanes nos han demostrado el día de hoy que todo lo que ellos han dicho lo están cumpliendo. Miren Bruselas, miren Francia, un país que tiene muchísima seguridad nacional. ¿Mataron cuántos? 30, 300, no sé cuántos mataron. 100 personas. Imagínense. Hermano, esta gente es loca. Y esos locos, Dios les va a dar el poder. Amén. Imagínense. Hermanos, ellos están buscando cualquier forma, sea por niños bomba, porque a los niños de 5 o 6 años les enseñan que morir por Alá reventado por bombas es irse al paraíso. Niños de 5 o 6 años, usted los ve en internet, hermano, entrenamiento militar de niños islámicos, como de 5, 6, 7 años, los niños en los colegios van y dicen, beberemos la sangre de los americanos y de los judíos. Ese es el entrenamiento militar que están recibiendo los niños palestinos en la franja de Gaza, por medio de Hamas y Hezbollah. Hermanos, los musulmanes están sedientos de sangre si es que usted y yo no nos convertimos al Islam. Porque para ellos, su rey, su profeta, su Dios es la única verdad. En el año 2001 ya vimos el Andrax es el inicio macabro de una guerra islámica contra los países occidentales, con tal de destruir a los que nosotros somos cristianos. Hermanos, el nombre del jinete es muerte y detrás de él viene el Hades. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, busca justamente eso, que la persona muera físicamente para luego tener su alma en el infierno hasta el día del juicio. Hermanos, los medios que usará el anticristo para atormentar al mundo, ahí la Biblia dice, usará la espada, y la espada es el símbolo de los musulmanes, de la guerra santa. La guerra santa en los musulmanes se representa a través de la espada, y dice, por medio de la espada, o sea de la yihad. La yihad es la permisión islámica para matar a los que no se quieren convertir al Islam. Luego viene el hambre, la racionalización o la supervisión alimenticia que traerá el anticristo. Luego vienen las pestes, y ahí lo dice, por medio de mortandad, pero la palabra mortandad en el griego significa pestes, o sea, bombas bacteriológicas. El propósito del Estado Islámico es dispersar virus de enfermedades en buses, en trenes, en estaciones, en estadios, en aeropuertos, donde haya la mayor cantidad de personas, para que el contagio sea masivo y la muerte sea irremediable. Amados hermanos, por último se usarán a las fieras salvajes, que Dios usará como instrumento para castigar a los impíos. Hermanos, esto ya lo había profetizado Jesús. En el libro de Mateo 24, y aquí terminamos. Mateo 24. Mateo 24, Jesús ya lo había profetizado. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 2, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, oiga, el capítulo 6 es el inicio de la tribulación. Y mire cómo está iniciándose, con mortandad. Está iniciándose de una manera horripilante. Quiere decir que eso que es principio de dolores. O sea que las cuestiones, estas situaciones se van a intensificar al final de la tribulación. Y continúa la Biblia diciendo, pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Y esto será
principio de dolores. Así que lo que estamos viendo ahorita no es nada a lo que se viene en el capítulo 16, en el capítulo 17, en el capítulo 15, en el capítulo 14. Todavía estamos por ver lo peor de la gran tribulación. Si así inicia, imagínense cómo va a acabar. Terrible, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Último texto, ya con esto acabo. Perdón, el pecado de mentiroso. Acá acabo. Ezequiel 14. Ezequiel 14, 21. Dice la Biblia: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellos hombres y bestias. Verso 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a ustedes, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Hermanos, ¿cuál es el propósito de estos 4 jinetes de Apocalipsis 6? Según por lo que podemos relacionar con Ezequiel 14, estos 4 juicios que Dios trae sobre la nación de Israel es para sacar un remanente. Y estos 4 jinetes que dan inicio a la gran tribulación tienen un propósito también. ¿Y cuál es? Sacar un remanente piadoso durante la gran tribulación. Porque cuando abundó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia de Dios. Y si el mundo estará lleno de impíos perdidos, Dios tiene un remanente que sacará. Un remanente piadoso durante la gran tribulación. ¿Quién será ese remanente piadoso que el Señor sacará? Véngase la próxima semana. Véngase la próxima semana y vamos a ver quién será ese remanente piadoso que sacará Dios durante la gran tribulación. No, tenemos culto misionero, ¿no? Espere la siguiente clase del libro de Apocalipsis. Amén. Amados hermanos, la palabra de Dios es santa y nos ha prometido estar libres de estos juicios. Amén. Pero ¿cuántas personas hay que no conocen el Evangelio? Le pregunto, si una casa estuviera incendiándose y las personas no saben dónde está la salida y usted lo conoce, ¿le enseñaría? ¿Por qué le enseñar al mundo lo que va a pasar? ¿Y cuál es la escapatoria? Hermano, la escapatoria es Cristo Jesús. Estamos llamados a invitar a estas personas a salir de estos juicios. Vamos a orar.